Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a empezar con la grabación de la unidad 3, que corresponde a los fundamentos de genética humana, el flujo de la información genética, y que va desde lo que denominamos el genotipo hasta el fenotipo. En el estudio de las bases biológicos de la conducta, establecemos una relación entre lo que es la psicología y la biología. En este sentido, con este aspecto, suponemos el estudio de la conducta también atendiendo sus componentes biológicos. Ahora, ¿cuáles son esos factores biológicos que están implicados en el comportamiento? Bueno, son los genes que vamos a tratar a lo largo de esta unidad. Las hormonas son unos compuestos químicos que sirven de mensajeros, que vamos a trabajar también en las unidades que siguen, lo mismo que el sistema nervioso. Estos están asociados y también refieren a diferentes comportamientos, como la reproducción, comportamiento sexual o interacciones sociales, comportamientos más complejos, como la cognición y las emociones. Ahora bien, ¿qué entendemos por conducta? Si nosotros buscamos en un diccionario de la Real Academia Española, el término conducta nos va a decir que es un conjunto, una serie de acciones con que un determinado individuo responde a una situación. Pinel, que es un autor que yo les puse acá en la diapositiva, que lo tienen como, en el capítulo 2 de Pinel, que lo tienen como bibliografía, indica que son distintas actividades manifiestas de un organismo a la cual subyacen una serie de procesos internos. Bien, entonces, etimológicamente, la palabra conducta habla de una guía, de algo que es conducido, ¿sí? Entonces, nosotros podemos suponer que todas las acciones que realiza un organismo son conducidas o guiados por algo. Y que podemos decir, y según Blecher, que nosotros ya lo hemos abordado en la unidad 1, esa guía puede estar dada por la mente humana. Entonces, a partir de esta concepción, se ha establecido tanto una dicotomía entre lo que es cuerpo y la mente, como una delimitación clara entre la psicología y la fisiología. Pinel indica que son dos las posturas que representan claramente las miradas sobre la conducta pensadas en modo dicotómico. Una de ellas es preguntarse si la conducta humana tiene un origen orgánico o psicógeno. Esta dicotomía surge por el siglo XVII. Eso estamos hablando de lo que sería denominado en la historicidad, sería el periodo moderno. Entonces surge como un conflicto entre la Iglesia Católica y los hombres de ciencia. Pensemos que veníamos de una etapa premoderna donde todo era manejado o todo era controlado por la Iglesia. La Iglesia, desde maneja principalmente en lo relacionado con la ciencia, con Aristóteles, todo la Tierra era el centro del universo, todo giraba sobre eso, y a su vez todo era manejado a través de la Iglesia Católica. Entonces, como les dije hoy, surge en el siglo XVII en un conflicto entre la Iglesia Católica y los hombres de ciencia, ¿sí? En esta época en que ya no toda la comunidad aceptaba que la verdad la decretaba la Iglesia, ¿sí? Aquí reviste entonces la importancia del periodo del Renacimiento, a partir de todo el conocimiento acumulado por la ciencia moderna, logra en cierto modo que se separe de la religión. Y acá es donde aparece René Descartes. René Descartes fue un filósofo, un matemático, que realiza un aporte que favoreció a esta separación. Él planteaba una idea que se conoció como el dualismo cartesiano, y él entendía
que el cuerpo y la mente tenían influencia, pero que eran elementos diferentes. Y en este sentido, él proponía que el cuerpo es material, que es materia física, y que es objeto de la investigación científica, porque obedece a las leyes naturales. En cambio, la mente, el yo, el alma, el espíritu, que no posee materia física, controla la conducta humana y es territorio de la Iglesia, dado que no responde a las leyes de naturaleza. Bueno, esta postura, si bien no resolvió las disputas entre lo que era ciencia e Iglesia, también abonó la idea de que mente y cerebro son entidades diferentes. Por otro lado, hubo otro posicionamiento con una mirada dicotómica. Es el debate de lo que se llama herencia-ambiente o naturaleza-crianza o heredado o aprendido. Esto cuestiona si la conducta es heredada o es aprendida. Entonces nos preguntamos, ¿heredamos nuestras capacidades comportamentales o las adquirimos por aprendizaje? Los científicos que estudiaban entonces la conducta, desde el enfoque conductista, fueron defensores del factor ambiental, o sea, del aprendizaje, y del análisis experimental de la conducta para lograr la predicción y el control de la conducta. El foco estaba puesto entonces en aquellos estímulos provenientes del ambiente que pueden modificar la conducta. Intentan explicarla como resultado de un adiestramiento o de un entrenamiento, como si fuera un estímulo, respuesta, refuerzo. Había otro grupo, el de los etólogos. La etología es la ciencia que se encarga del estudio del comportamiento. Por ejemplo, ahí estaba Konrad Lorenz, que por ahí lo han escuchado nombrar. Enfatizaron el papel que juega lo innato, los comportamientos instintivos, no aprendidos, y los factores hereditarios en el desarrollo de la conducta. En la actualidad, existe un acuerdo en que ambos enfoques tienen sus debilidades y que pensar la conducta en términos de dicotomía no es del todo adecuado, dado que excluye lo que podemos decir la interacción que realmente se da entre ambos componentes de la dicotomía. Esta cuestión, que vuelve tan compleja la conducta humana, pensarla desde un enfoque interactivo es mucho más adecuado, considerando la naturaleza y la riqueza de las interacciones que se establecen entre ambas partes. Esto logra una mirada más amplia, más rica, más integral, que permite entender el fenómeno de un modo más acabado, más completo. Entonces la conducta, y observada desde sus bases biológicas, resulta de la interacción entre diferentes factores que pueden definirse en un modelo de la biología de la conducta. Pinel, entonces, expresa que el modelo de la conducta es resaltado o es el resultado de la interacción de diferentes componentes. Y estos son la dotación genética del organismo, producto de su evolución. Lo hemos visto nosotros que en nuestras células eucariotas tenemos material genético. La experiencia que es aquello que nosotros vamos recabando a través de nuestro pasaje, a través de lo que vamos viviendo, y la percepción de la situación actual. Percepción de la situación actual es cómo nosotros vamos evaluando lo que vamos viviendo. O sea que a través de cada conducta que nosotros vamos realizando, vamos evaluando la percepción de la situación actual. Ya vamos a poner un ejemplo. Pinel, entonces, propone, en su libro que ya les mencioné ahí, este modelo de la conducta. Nosotros hablamos en la unidad, en el teórico de la unidad 1, sobre la evolución. Lo mencionamos a Darwin, presentamos algunos postulados
que él junto con Wallace habían formulado, y también hablamos de la selección natural como mecanismo de la evolución. Básicamente, la selección natural lo que hace es ejercer presión sobre las poblaciones y va favoreciendo a aquellos que se adapten mejor. Y en ese sentido se va produciendo la evolución. Si nosotros tomamos la evolución del cerebro humano, que puede estar asociado a un aumento en la cantidad de lo que comúnmente se llama sustancia gris o circunvoluciones cerebrales, podemos decir que permitió la supervivencia y el desarrollo de procesos adaptativos complejos, ¿sí? Además de dotar a los seres humanos de conciencia sobre sus conductas. Entonces, son de importancia aquí ciertos aspectos heredados que se encuentran ligados a altas tasas de reproducción y de supervivencia, que con mayor probabilidad llegan a la generación siguiente. Eso es lo que hemos visto cuando hablamos de la genética. Ahora bien, veamos un poco este esquema que tenemos presentado en la diapositiva. El primer bloque dice evolución, que está relacionado con esto que les acabo de mencionar. Entonces, dice la evolución actual sobre el conjunto de genes que influyen en la conducta del que disponen los miembros de cada especie. Nosotros sabemos que las distintas especies poseen características genéticas diferenciales y que cada miembro de los individuos que pertenecen a esa especie tienen las características correspondientes a los genes que están hablando o que están caracterizando a la misma. Entonces, los genes de cada individuo inician un programa particular, por ejemplo, de desarrollo neural. O sea, el desarrollo neural del ser humano difiere con el desarrollo neural de otras especies. Ahí es donde entra en juego la experiencia. Fíjense que este bloque que está en amarillo empieza a dialogar con lo que acá dice genes para modelar o para ir formando parte de ese modelo de conducta que se está generando. Entonces dice, el desarrollo del sistema nervioso de cada individuo depende de la interacción con su medio ambiente. Esto es de su experiencia, o sea, nosotros vamos modulando distintas acciones, es la experiencia, pero en eso también tienen algo que decir los genes. Entonces, miremos lo que sigue después. El organismo en el momento, en un determinado momento, y al lado hay un bloque que está en rosa que dice situación actual. Y el punto 4 dice que las facultades y tendencias comportamentales que presenta cada individuo en el momento actual están determinadas por las características particulares de su actividad neural, algunas de las cuales se perciben como pensamientos, sentimientos, recuerdos. ¿Qué sucede con esta interacción y con esta evaluación de la situación actual? Eso nos va a dar una conducta que presenta cada individuo, surge de esta interacción entre las características de su actividad neural en curso y su percepción de la situación presente. Y el éxito de la conducta de cada individuo influye en la probabilidad de que sus genes se transmitan a generaciones futuras. ¿Por qué? Porque el éxito de esa conducta, que va a ser obviamente una interacción entre lo genético, la experiencia y cómo se evalúan las diferentes situaciones actuales, van a permitir que pueda dejar mayor descendencia a través de la reproducción y que eso cierre este círculo que habla del proceso evolutivo. Voy a poner algún ejemplo para que esto pueda comprenderse de otra forma. Supongamos que nosotros, a través de la experiencia, vamos generando modelos de conducta. Entonces, supongamos que nosotros hemos atravesado por distintos procesos. A lo largo de nuestra vida, de nuestra larga o nuestra corta vida, hemos atravesado por distintos procesos. Entonces, situaciones pasadas que hacen
lo que ahí está expresado como experiencia. Entonces, situaciones vividas. Yo voy a poner un ejemplo muy, muy grosero, ¿sí? Muy común. Supongamos que nosotros nos subimos a un avión y no tenemos experiencia. Entonces, toda la parte que traemos, ¿sí? Desde los genes y demás, nos van a hacer comportar de una manera X, por ejemplo. Entonces, a medida que se va desarrollando el vuelo, nosotros vamos experimentando distintas situaciones, distintas emociones. Una vez que nosotros vamos haciendo sucesivos vuelos, eso es lo que nosotros denominamos experiencia. Y esa experiencia nos hace que el comportamiento, la conducta que vayamos a tener a posteriori, sea diferente. Entonces, en un momento dado, el organismo, que ya tiene esa experiencia acumulada, puede percibir una situación actual. Por ejemplo, hace un vuelo y el avión se le empieza a mover. Esa situación actual es lo que el organismo en ese momento va a evaluar y va a generar una conducta, pero esa conducta va a estar atravesada por la experiencia que él ya tiene, y ahí en el momento que puede decir, bueno, no pasa nada porque siempre se mueve así, entonces la conducta que va a tener es, qué sé yo, seguir durmiendo o hacer lo que estaba haciendo de una manera tranquila. Eso es lo que se refiere de la experiencia con el organismo en un determinado momento y cómo se evalúa la situación actual. Pensémoslos en términos evolutivos, nuestros antepasados, eh, evaluando situaciones, escapando de depredadores. Entonces, la experiencia, a través de emociones básicas como el miedo y demás, son las que lo hicieron escapar de situaciones peligrosas. Eso le moduló o repercutió en su conducta. Cuando en determinados momentos esos organismos evaluaban situaciones actuales donde incluían la presencia de estos depredadores, lo que hacía la conducta era escaparse o alejarse, no acercarse para ver cómo eran. ¿Por qué? Porque la experiencia ya les había indicado que esos depredadores los iban a comer o los iban a matar. Entonces, el hecho de que la situación actual, evaluada en forma conjunta o contemplando lo que dice su genética y la experiencia, es lo que les permitió poder alejarse de esos depredadores y reproducirse y dejar descendencia y evolucionar. A eso es lo que se refiere cuando hablamos de la situación actual. Ahora, ¿cómo se transmiten los genes a generaciones futuras? Es una pregunta que nos va a permitir introducirnos en lo que serían los conceptos de genética o la continuidad genética de la vida. Si nosotros tuviéramos que definir la genética, decimos que es la ciencia que estudia las leyes que explican la herencia de los caracteres y las causas de la variabilidad. Hemos hablado también de la variabilidad en aquel teórico 1, y decimos que es son las diferencias que existen dentro de una misma población. ¿Y qué es la herencia? Bueno, es el conjunto de caracteres morfológicos, fisiológicos y bioquímicos que se transmiten de progenitores a los hijos. Cuando hablamos de continuidad genética, tenemos que retomar aquellos componentes de la materia viva, químicos de la materia viva, donde hablamos de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, recuerden, que estaban formados eh, por nucleótidos y que podíamos encontrar de dos tipos, el ADN y el ARN. Entonces, los ácidos nucleicos, vamos a encontrar el ácido desoxirribonucleico, ADN, que está formado por polímeros. Acuérdense que los monómeros de los ácidos nucleicos son los nucleótidos. Si hablamos del ADN, los monómeros van a ser los desoxirribonucleótidos. Van a ser uniones de desoxirribonucleótidos que constituyen un polímero.
Y el ácido ribonucleico va a estar constituido por uniones o por polímeros de nucleótidos, que en este caso se llaman ribonucleótidos. Quiero contarles un poquito lo que es el dogma central de la biología molecular. Lo van a encontrar varias veces como recurrente. El dogma central de la biología molecular habla que el ADN, o DNA como está puesto acá, es capaz de producir ARN, y a su vez el ARN, con la información que le dio el ADN, a través de un proceso que se llama traducción, formar una proteína, que ustedes ya hemos visto en los teóricos anteriores, que la fabricación o síntesis de proteínas la tienen a su cargo los ribosomas, el retículo endoplasmático rugoso, que está formado también por ARN ribosómico. Ahora bien, nosotros veamos un poquito este esquema. Dice el ADN y debajo dice replicación. Y acá hay una serie de flechas que hacen un bucle que del ADN vuelve al ADN. Esto nos está hablando de la autoduplicación o replicación del ADN. En este caso, recuerden ustedes el periodo S de la interfase, que es donde el material genético se autoduplica, o se replica, mejor dicho. Ese ADN, a través de otro proceso, que se llama transcripción, tiene la capacidad de fabricar ARN. O sea, el ADN no puede salir del núcleo de la célula eucariota, con lo cual, toda la información o la dirección que el ADN tiene de los procesos metabólicos que ocurren en la célula, lo hace a través de mensajes. Y esos mensajes corresponden a ARNs mensajeros, que ya ahora vamos a ver cómo son. Ese ADN entonces hace un proceso de transcripción y forma ARN. El ARN en el citoplasma, en el citosol, valiéndose de organoides, va a producir una reacción de síntesis anabólica que se llama traducción y da como resultado una proteína. Acá aparecen dos términos que están en naranja, que son genotipo y fenotipo. El genotipo, lo vamos a decir que corresponde a todos los elementos que forman parte, que forman los genes, y que está en el ADN, se encuentra en el ADN. Nosotros no lo podemos ver, salvo que a través de técnicas busquemos y miremos cómo está formado, cómo son los genes de los cromosomas que están en el ADN. Y el otro término que aparece es el fenotipo, que es lo que nosotros observamos, ¿sí? Que es la expresión de ese genotipo. Después vamos a ver que es un poco más complejo esta cuestión. Bien, entonces, la naturaleza del material hereditario, dijimos que hablamos de los ácidos nucleicos y sus componentes. Ya habíamos hablado algo de esto, entonces decimos que los ácidos nucleicos son macromoléculas con estructura de polímero lineal, donde los monómeros, o las sustancias más simples, son los nucleótidos. Y que cada nucleótido está formado por un azúcar, que es un azúcar simple, una pentosa en este caso, o sea, tiene 5 átomos de carbono, un fósforo o fosfato y una base nitrogenada, que pueden ser púricas o pirimídicas. Las bases púricas son la adenina y guanina, y las pirimídicas son la citosina, la timina y el uracilo. Estos nucleótidos, entonces, si nosotros miramos en la imagen que está debajo, entonces tenemos la pentosa, que es un azúcar de 5 átomos de carbono, el ácido fosfórico o fosfato, y la base nitrogenada. Y como dicen que son polímeros, los polímeros son uniones. Esas uniones, ¿en qué consisten? En que un nucleótido se une con otro nucleótido,
con otro nucleótido y con otro nucleótido, y forman un polímero. Algo que quiero que vean acá es que en rojo hay números. Esos números corresponden a los carbonos del azúcar. Entonces, tenemos el carbono 1, donde dice 1, el carbono 2, 3, 4, y el carbono 5 queda para unirse con el fósforo. Entonces, si nosotros miramos bien esta unión de nucleótidos, vamos a ver que el extremo que va a quedar debajo, donde se puede unir un fósforo, es el extremo 3, y el extremo que queda arriba es el extremo 5. Esto tengámoslo en cuenta porque lo vamos a usar cuando hablemos de la dirección tanto de la síntesis de ADN como porque una característica que tiene el ADN que es antiparalelo. Bien. Entonces, vamos a retomar. Un azúcar de 5 átomos de carbono, que puede ser la desoxirribosa o la ribosa, más una base nitrogenada, que puede ser púrica o pirimídica, más un fósforo, nos forma un nucleótido. Si nosotros tenemos un azúcar más una base nitrogenada, tenemos un nucleócido. Si a ese nucleócido le agregamos un fósforo, tenemos un nucleótido, que es lo que dijimos arriba. Vamos a ver que entonces que los nucleótidos pueden ser ribonucleótidos o desoxirribonucleótidos. ¿De qué va a depender esto? Bueno, si la pentosa o el azúcar es la ribosa, vamos a tener un ribonucleótido. Y si la pentosa es una desoxirribosa, vamos a tener un desoxirribonucleótido. Vamos a ver entonces el ARN. El ARN es un polímero de ribonucleótidos. Entonces, la ribosa va a ser el azúcar. La ribosa más la base nitrogenada, que pueden ser adenina, guanina, citosina o uracilo, más un grupo fosfato, forman un ribonucleótido. Y esto es importante, es que el ARN posee una sola hebra de nucleótidos. Vamos a ver que el ADN posee 2. Entonces acá lo tenemos como para que ustedes lo puedan ver, lo que sería el nucleótido. La pentosa es la ribosa. Tiene un ácido fosfórico y tiene una base nitrogenada. En este caso es la adenina. Vamos a ver, entonces, que entre algunas diferencias que vamos a encontrar con el ADN, es que el ARN poseen una sola hebra, ¿sí? Que hay 3 tipos de ARN que ahora vamos a ver, y que las bases pirimídicas son la citosina o el uracilo. No hay timina en el ARN. Entonces, ¿cuáles son los tipos de ARN que vamos a encontrar? Vamos a encontrar un tipo de ARN que a ustedes ya les debe sonar, porque ya lo hemos visto, que es el ARN ribosómico. El ARN ribosómico está formado por 2 porciones que se llaman subunidades. Una subunidad menor y una subunidad mayor. El ARN ribosómico lo encontramos en los ribosomas. Y los ribosomas, como ya hemos visto, los podemos encontrar simples, agrupados o formando parte del retículo endoplasmático rugoso. Y recuerden que la función de los ribosomas es la síntesis proteica. ¿Cuáles son las otras formas que tenemos de ARN? Tenemos un ARN de transferencia que tiene una forma de cruz o de T, en el cual vamos a encontrar un sitio que es el extremo 3', que es el lugar donde se van a unir los aminoácidos. Es un punto de fijación del aminoácido. Y vamos a encontrar otra zona que recibe el nombre de anticodón, que es el lugar donde se va
a unir complementariamente con el ARN mensajero, que es el otro tipo de ARN que tenemos. Y el ARN mensajero, que es una sola hebra, el ARN mensajero es una hebra, una lineal, una hebra simple, es el que dijimos que se producía en el momento, se sintetizaba a partir del ADN, en el momento de la síntesis, o sea, todos se producen a través del ADN, ¿no? Pero el ARN mensajero, cada vez que hay que hacer síntesis proteica, viene con el mensaje desde el núcleo hacia el citoplasma. Y ahí es donde se produce la lectura de la información o el mensaje que trae y que va a ser sintetizado en una proteína. El ADN es un polímero de desoxirribonucleótidos. Y entonces, acá decimos lo mismo, la desoxirribosa más la base nitrogenada, que pueden ser adenina, guanina, citosina, y acá tenemos una diferencia, que aparece la timina. En la diapositiva anterior nosotros veíamos al uracilo. El uracilo es propio del ARN. El ADN no tiene uracilo, es una manera de distinguir si estamos hablando de ADN o de ARN. El ácido desoxirribonucleico está formado por dos hebras o dos hemicadenas. Por eso hablamos de doble hélice de nucleótidos. Ustedes han visto siempre el esquema del ADN como este escalerí, como si fuera estas hebras sinuosas, que normalmente se dicen como si fuera una escalera caracol, o doble hélice o hebras plegadas. Entonces decimos que son complementarias y que son antiparalelas. Vamos a ver cada una de estas cuestiones. ¿Por qué son complementarias? La complementariedad de bases es muy importante que ustedes lo recuerden. Entonces, acá tenemos en este esquema, tenemos la desoxirribosa, el fósforo y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas son complementarias. ¿En qué consiste la complementariedad? En que una base púrica siempre se va a complementar con una pirimídica. ¿De cualquier manera? No. Las bases púricas dijimos que eran la adenina y la guanina. Y las pirimídicas, en este caso, la citosina y la timina. Siempre una púrica con una pirimídica. ¿De qué manera? La adenina siempre con la timina. Y la guanina siempre con la citosina. De manera tal que miramos este esquema de la parte derecha, superior derecha, y vemos guanina, citosina, adenina, timina. Timina, adenina, citosina, guanina. Siempre las mismas bases. Se llama complementariedad de bases. Y otra cuestión es que son antiparalelas. ¿Por qué son antiparalelas? Nosotros veamos este esquemita que tenemos acá de las manos, ¿sí? Que están señalando. Si nosotros señalamos con el dedo índice para el mismo lado, estos son paralelas, ¿sí? Pero si señalamos con el dedo índice para lados opuestos, son antiparalelas. ¿Por qué siguen siendo paralelas? Porque, teóricamente, si proyectamos esas líneas, no se van a juntar. Pero los sentidos, ¿sí? Son diferentes, las direcciones son diferentes. Entonces vamos a ver en qué consiste. Yo les dije hoy que prestaran atención en estos carbonos, que era el carbono 3, que quedaba libre acá, y el carbono 5. Entonces, si nosotros lo tenemos representado, este modelo, como si fuera en este esquema, a ver, paso a esta diapositiva si lo ven mejor. Si nosotros tenemos en esta parte, o en esta hemicadena, tengo el carbono libre es el 3, en la de arriba tengo el 5. Pero para que puedan unirse estas dos hemicadenas, para que sean complementarias, la otra hemicadena tiene que estar como si fuera cabeza abajo. Estaría en el sentido 5', 3'. Entonces, esta va 3', 5', y esta va 5', 3'.
Si nosotros trazamos estas flechas, estos vectores, vamos a ver que uno va para un lado y otro va para el otro. Eso es lo que le da la característica de que sean antiparalelas. Y la complementariedad, como les dije recién, timina con adenina, unidas por dos puentes de hidrógeno, acá lo mismo, y guanina, citosina, unidas por tres puentes de hidrógeno. Eso es lo que nosotros vamos a hablar de lo que se llama complementariedad de bases del ADN. Vamos a dejar esta grabación, así no se hace muy larga, y nos vamos a encontrar en la próxima, que vamos a continuar con estos temas. Así que bueno, nos vemos en la próxima grabación.